Buenas, mi nombre es Yendri Mora Grajal. Este es un video para el curso de Fisiopatología para Codificación de Enfermedades 1, en el cual se aborda el tema de los trastornos genéticos y las enfermedades neoplásicas. A manera de introducción, es importante destacar que en el presente video se abordan los trastornos genéticos, así como las enfermedades neoplásicas, ampliando la temática mediante el desarrollo de la anatomía, fisiopatología, tipo de herencia, mecanismos de herencia de cada una de ellas, además de la presentación de la información con base en las estadísticas nacionales. En primer lugar, desarrollaremos los trastornos genéticos. Es importante destacar que la genética se encarga de estudiar la herencia, es decir, el proceso mediante el cual los padres transmiten ciertos genes a sus hijos. En cuanto a la categoría en la que se clasifican los trastornos genéticos, se encuentran las enfermedades causadas por mutación en un solo gen. Entre los subtipos de estas enfermedades se encuentran los trastornos autosómicos dominantes, autosómicos recesivos y trastornos ligados al sexo. Otra categoría son los trastornos por herencia multifactorial. Se deben a la combinación de factores genéticos y ambientales. Entre los factores genéticos tenemos los relacionados a la talla, el peso y la presión arterial. Los factores ambientales son la edad materna, el uso de drogas, exposición a radiaciones y factores nutricionales. La otra categoría son los trastornos por aberraciones cromosómicas. Son anormalidades causadas por la desviación en el número o estructura de los cromosomas. Afectan tanto a los autosomas como a los cromosomas sexuales. Se originan por el déficit o exceso de fragmentos cromosómicos. Se dividen en anormalidades estructurales, ya que en la meiosis los cromosomas de un par no se separan y genera el problema llamado no disyunción. Las anormalidades estructurales se originan por la ruptura de cromosomas y posterior pérdida o reordenamiento del material genético. Dentro de estas anormalidades estructurales se encuentran la translocación, que es la transferencia de una parte de un cromosoma a otro, los isocromosomas, que se producen cuando el cromosoma se divide horizontalmente y se producen dos cromosomas nuevos. La delesión es la pérdida de un segmento del cromosoma en la parte final o intermedia. La inversión se presenta cuando los cromosomas se rompen en dos lugares y el segmento que se rompió gira y se une de manera invertida. A continuación se desarrollan tres patologías de los trastornos genéticos. La primera patología es la fibrosis quística, que es producida por una mala funcionalidad proteica. Es de herencia autosómica recesiva y puede causar daños anatómicos en las rutas digestivas, respiratorias y de secreción. En cuanto a la fisiopatología, dependiendo del mecanismo de producción del defecto de la proteína, se dividen en la clase 1, 2 y 3 ocasionan ausencia total del canal del cloro. Las clases 4, 5 y 6 resultan en una falla parcial de la proteína. La falla del CFTR en distintos epitelios explica las manifestaciones multisistémicas, que incluyen las respiratorias, digestivas, hepáticas, metabólicas y reproductivas. Las características del mecanismo de herencia de la fibrosis quística son que se encuentran en los autosomas, se manifiestan en los homocigotos recesivos y el carácter puede saltarse generaciones y presentarse a partir de los padres sanos heterocigotos. El síndrome de Down está asociado a defectos inmunes, es la causa genética más común de discapacidad intelectual y está caracterizado por un patrón de anomalías menores y mayores asociado al exceso de material cromosómico 21. Incluye mosaicismo trisomómico y translocación del cromosoma 21. Tiene características anatómicas marcadas como lo son un rostro aplanado, la cabeza más pequeña, la nariz más pequeña y en la parte superior es aplanada. Las orejas son más pequeñas, la altura es inferior a la media. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de Down, se encuentran tres variaciones que pueden influir en que se presente esta enfermedad, como lo son la trisomía 21,
el mosaicismo normal y la translocación. Los mecanismos de herencia se consideran principalmente tres, que son las anormalidades cromosómicas de los padres, exposición presigótica a radiaciones y la edad materna. Las causas del síndrome de Down puede presentar defectos estructurales y funcionales en el individuo, como lo son las cardiopatías. Además, puede presentar problemas de índole autoinmune, como lo son el hipotiroidismo, hipertiroidismo, la diabetes de tipo 1 y la enfermedad celíaca. La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina caracterizada por la generación inadecuada de insulina. En cuanto a la fisiopatología, se presenta una insulinoresistencia a nivel del hígado, del músculo liso y el tejido adiposo. La resistencia periférica a la insulina, que es la que se produce en el músculo estriado. La resistencia central a la insulina es la que se presenta en el hígado. Las características del tipo de herencia de la diabetes mellitus ocurre mayormente en familias, ya que presentan muchos genes y además tiene influencias ambientales. Las enfermedades neoplásicas son lo que se conoce como cáncer. Se originan a partir de que algunas de las células del organismo se empiezan a dividir sin control y de manera acelerada, lo que provoca un crecimiento anormal conocido como tumor. Los tumores se pueden clasificar de acuerdo con el tipo en tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos son aquellos cuyas características microscópicas y macroscópicas no son graves. En otras palabras, que el tumor se encuentra bien localizado en una zona y se puede curar mediante la extirpación quirúrgica, ya que no se ha extendido a lugares secundarios. Los tumores malignos son aquellos que se pueden infiltrar en estructuras adyacentes, destruyéndolas o propagándose a estructuras lejanas, a implantarse secundariamente y produciendo de esta forma la metástasis de la enfermedad neoplásica. En cuanto a las estadísticas nacionales, en cuanto a defunciones por tumores malignos en Costa Rica para el año 2019, se observa que los que tuvieron mayor incidencia fueron el tumor maligno de estómago con un 18%, el tumor maligno de próstata con un 15% y el tumor maligno de mama con un 12%. A continuación se desarrollan tres patologías de las enfermedades neoplásicas. El cáncer gástrico es una patología con origen mayoritariamente ambiental y tiende a emerger de una gastritis o inflamación crónica. Fisiopatológicamente emerge ante un estímulo lesivo. El epitelio normal del estómago desarrolla gastritis atrófica que evoluciona a metaplasia y posteriormente a lesiones displásicas. Los factores que influyen en la incidencia del cáncer gástrico son los hábitos alimenticios, el historial familiar, el Helicobacter pylori, además de la obesidad y el tabaquismo. La categoría a la cual pertenece el cáncer gástrico es un adenocarcinoma que se divide en difuso e intestinal. Los efectos sistémicos suelen confundirse con otras patologías gástricas. El cáncer de próstata, el carcinoma prostático, es un tumor maligno que se deriva del epitelio acinario ductal de la próstata, la cual es una glándula exocrina. En cuanto a la fisiopatología, se identifican alteraciones genéticas. Molecularmente existe un locus de susceptibilidad en el cromosoma 1. La testosterona es un prerequisito para que se desarrolle el cáncer de próstata, en el cual se expresan altas concentraciones de receptores de andrógenos y la transmisión de señales a través de los mismos determina el crecimiento, progresión e infiltración del tumor. Los factores que influyen en la incidencia del cáncer de próstata son los factores biológicos, factores genéticos, factores ambientales y factores conductuales. En los efectos sistémicos puede presentar síntomas urinarios obstructivos. Además, los tumores prostáticos pueden ser causa de hematuria y hematospermia,
Puede además provocar dolor pélvico o perineal. El cáncer de mama está conformado por un grupo de neoplasias malignas que tiene su origen en la proliferación acelerada a causa de pérdida del control del ciclo celular. No produce dolor ni malestar, por lo cual es importante la mamografía, así como el autoexamen, además de los cambios en la forma o tamaño de la glándula mamaria, aparición de pelotas, endurecimiento o grietas en el pecho, son signos para tener un diagnóstico temprano de esta enfermedad. En cuanto a los efectos sistémicos, puede desarrollar metástasis en ganglios axilares, mamarios internos, además puede afectar los pulmones, el hígado, el cerebro, el vaso y la hipófisis. Los factores que influyen en la incidencia del cáncer de seno se encuentran en los antecedentes familiares de cáncer, exposición a radiaciones, la edad, la obesidad, la dieta alta en grasas, así como cáncer de ovario o endometrio. En cuanto a la relación entre las enfermedades neoplásicas y los trastornos genéticos, ambas presentan mutación en las células, ya que como se puede observar, las neoplasias se presentan mediante el cambio en diferentes órganos, sistemas y estructuras, mientras que las enfermedades genéticas se dan por medio de una alteración o mutación en las células específicas del cuerpo humano, por lo cual es posible observar que ambas presentan alteración en las células, ya sea mediante la herencia o por mutación de las mismas. A manera de conclusión, es importante destacar la importancia de un correcto y temprano diagnóstico en las diferentes patologías, lo cual permite brindar una mejor atención a los pacientes. Además que conocer los diferentes signos y síntomas que se presentan en las diferentes patologías hace posible que las labores de atención se realicen de manera más eficiente. Los trastornos genéticos tienen diversas formas para presentarse, ya sea mediante mutaciones o factores ambientales, las cuales siguen teniendo gran incidencia en la actualidad. Las enfermedades neoplásicas, por su parte, son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, por lo cual es indispensable tener un diagnóstico adecuado y de manera temprana para evitar la gran tasa de defunciones que se presenta por esta patología.